modelado con ecuaciones. Y el primero de nuestros problemas que vamos a trabajar hoy nos dice dos botes pesqueros salen de un puerto al mismo tiempo, uno de ellos dirigiéndose al este y el otro al sur. El bote con dirección al este viaja a 3 millas por hora más rápido que el que va al sur. Después de 2 horas los botes están a 30 millas entre sí. Encuentre la rapidez del bote que se dirige al sur. Por favor, tratemos de resolver este problema y de tomarnos un par de minutos para pensar en cómo lo resolvería cada uno de ustedes desde el lugar en donde están trabajando. El primer elemento que tenemos que encontrar, establecer o declarar debería ser pues nuestra incógnita, nuestra variable, qué es lo que queremos encontrar. Y en ese espacio pues creo que es fácil eh, observar que nos están indicando que lo que nos piden o la incógnita que tenemos que encontrar es la rapidez del bote que se dirige hacia el sur. Vamos a establecer en todo caso que la rapidez va a ser igual a la distancia respecto del
tiempo. Alguno me va a decir, mire, eso es velocidad. Bueno, vamos a meternos a discutir un tema meramente físico en donde vamos a establecer la rapidez como la distancia respecto del tiempo cuando nos importa solo el recorrido del cuerpo y no su desplazamiento. Y vamos a establecer el elemento de velocidad cuando es importante para nosotros el desplazamiento que ha tenido el cuerpo de un punto a otro. En este caso, pues por supuesto, ya que podemos fijar el desplazamiento que tiene, pues podríamos manejarlo como velocidad o como rapidez. El problema no lo presenta como rapidez y por eso lo estoy poniendo únicamente como rapidez. Cualquiera de los dos términos en este caso es correcto. Incluso voy a decir en este caso que la velocidad o b, que va a ser mi variable, es igual a la rapidez del bote que se dirige al sur. Con eso pues estamos incluso ya determinando la variable que vamos a utilizar, en donde en este caso pues la rapidez de este bote pues simple y sencillamente va a ser para nosotros b. Observemos que nos están dando más información dentro de nuestro problema, en donde nos está indicando que evidentemente el bote que va hacia el este viaja más rápido que el que va hacia el sur. ¿Qué tan más rápido viaja? Pues vamos a decir que viaja 3 millas por hora más rápido. En todo caso, entonces esto b más 3 sería la rapidez del bote que se dirige al este. ¿Qué pasa en ese espacio? Pues mire, este bote que va hacia el sur, pues va a b millas por hora, y este bote que va hacia el este, pues va a una velocidad de b más 3 millas por hora. ¿Qué más información tenemos? Porque desarrollar el problema solo con la información que nos está presentando acá es un poco compleja. Bueno, nos está indicando el mismo problema que ha recorrido un tiempo de 2 horas, tanto para este bote como para este bote, que los dos salieron al mismo tiempo, entonces han recorrido los dos 2 horas. Y cuando los dos han recorrido 2 horas, me está diciendo que hay una distancia entre botes de 30 millas. Ahora, observemos que podemos expresar esta ecuación, este modelo matemático que nos está dando la rapidez, de tal manera en donde podemos decir que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Si despejamos en este esquema la distancia, pues basta con que multipliquemos rapidez por tiempo y distancia sobre tiempo por tiempo para que nos quede que la distancia es igual a la rapidez por tiempo. Bajo ese espacio, entonces podemos decir que en todo caso la distancia que ha recorrido el bote que va hacia el este es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Pero cuánto es el tiempo? El tiempo son 2 horas. ¿Y la distancia va a ser? La distancia va a ser igual a 2 veces la velocidad del bote que va hacia el sur más 3 millas por hora. Mientras que la distancia que ha recorrido el bote que va hacia el sur, pues es 2 veces el valor de b.
¿Qué significa eso que estoy planteando acá y que estoy colocando en este espacio? Bueno, solo significa que la distancia del bote que va hacia el este, o que ha recorrido el bote y que va hacia el este, pues debería de ser igual a 2 horas que ha recorrido multiplicadas por la velocidad más 3 millas por hora, en donde una hora que multiplica y una hora que divide, pues se va a hacer 1, y esto va a ser igual a 2b más 6, y la distancia que ha recorrido el bote que va hacia el sur, pues va a ser igual también a 2 horas multiplicado por la velocidad en millas o la rapidez en millas por hora que lleva, donde tengo una hora que multiplica y una hora que divide, y esto me va a dar pues simple y sencillamente 2b. Ahora, ¿qué pasa y por qué tengo esos elementos de distancia? Observemos que esto que estoy planteando acá es la distancia del bote que va hacia el sur, y esto que va es la distancia a la que está del punto de partida del bote que va hacia el este. Y esta es la distancia que existe entre los dos botes. Pero ya que uno va directamente hacia el este y el otro directamente hacia el sur, acá se forma un ángulo de 90 grados en donde estos tres lados nos van a definir un triángulo rectángulo en donde podemos utilizar el teorema de Pitágoras para poder relacionar la distancia del bote que ha recorrido el bote que va hacia el sur, la distancia que ha recorrido el bote que va hacia el este y la distancia que existe entre los dos botes para plantear una ecuación que nos conduzca a establecer cuál es la rapidez del bote que va hacia el sur, que hemos definido como v. ¿Cómo así? Bueno, vamos a tener que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. En este caso, la hipotenusa pues son las 30 millas que tenemos. Y los dos catetos, pues no importa el orden en que los pongamos, ya que los dos están sumando, pues debería de ser básicamente la distancia que ha recorrido el bote que va hacia el sur, por ejemplo, al cuadrado, más la distancia que ha recorrido el bote que va hacia el este, pues también al cuadrado. Observemos que aquí entonces ahora tengo una ecuación que me relaciona los elementos geométricos que me están presentando dentro del problema y la variable que definí como la incógnita que debo de encontrar, que está dado por v, ya que v pues representa la rapidez del bote que va hacia el sur. Si desarrollamos estos valores de cuadrados, pues 30 al cuadrado serían 900. Esto nos daría que es 4v al cuadrado, más, en este caso, el cuadrado del primero, que sería 4v al cuadrado, más el duplo del primero por el segundo, que sería 2 por 2, serían 4 por 6, nos daría 24v, más 36, que sería el cuadrado de 6. Reduciendo términos semejantes, pues nos va a quedar que 900 es igual a 8v al cuadrado más 24v más 36. Si le resto 900 a ambos lados de la ecuación, nos va a quedar que 0 es igual a 8v al cuadrado más 24v menos 900 menos 36 nos va a dar menos 864. Observemos que ya que 0 es igual a esto, pues esto que está acá, pues también puedo pasar el 0 al otro lado, que no hay ningún problema, que esto sería pues, exactamente igual a 0. Voy a multiplicar por 1/8 ambos lados de la ecuación para que me quede que 8v al cuadrado más 24v menos 864
es igual a 0. Esto, pues evidentemente, dividido entre 8, ya que lo estoy multiplicando por un octavo. Y esto dividido entre 8, ya que estoy multiplicando por un octavo ambos lados de la ecuación. Con esto me va a quedar que 8 dentro de 8, pues simple y sencillamente es 1, b al cuadrado, más 24 dentro de 8 va a ser 3v, menos 864 partido 8, pues nos va a dar 108, y 0 partido dentro de 8, pues sigue siendo 0. Bueno, ¿para qué hicimos esto? Pues simple y sencillamente para tener una ecuación un tanto más sencilla para poder trabajar. Bueno, vamos a resolver esta ecuación por la ecuación cuadrática. No porque no la podamos factorizar, sino que vamos a ver cómo la podemos factorizar, pues cualquier ecuación, no solo esta, utilizando la ecuación cuadrática. En ese sentido, pues podemos decir que v en todo caso es igual a menos 3 más menos 3 elevado al cuadrado menos 4 por 1 por menos 108, raíz cuadrada de todo esto que está acá, partido evidentemente 2. Con esto nos quedaría que v es igual a menos 3 más menos partido 2. Si operamos lo que está dentro del radical, nos quedaría que 3 elevado al cuadrado menos 4 por 1 por menos 108, pues tendríamos que esto que está dentro del radical sería la raíz de 441, en donde esto me quedaría como menos 3 más menos sobre 2, 441, la raíz cuadrada sería pues 21. ¿Qué pasa en este espacio? Pues tengo dos valores de v, evidentemente. v1 sería igual a menos 3 más 21 partido 2, que esto es igual a 18 sobre 2, que me da 9. No son peras, no son tomates, son 9 millas por hora, ya que es una rapidez. Y v2, que en este caso sería menos 3 menos 21 sobre 2, pues me daría que tenemos menos 24 sobre 2, y esto es igual a menos 12 millas por hora. Observemos que tengo un valor positivo y un valor negativo. En este caso tengo que discriminar y quedarme únicamente con el valor positivo. ¿Por qué solo con el valor positivo? Porque el valor positivo me está indicando la rapidez del barco que va hacia el sur. ¿Alguno de ustedes podría indicarme qué significaría si tuviera mi barco una rapidez negativa? Frenando, nos dice Jonathan, pero en este caso no tenemos aceleración, entonces dentro del espacio de la velocidad constante, ¿qué nos indicaría una velocidad negativa? Esto sería como que dijéramos, mire, fíjese que su barco en lugar de ir hacia el sur va hacia el norte, y entonces no tiene ningún sentido para mí la velocidad negativa en este esquema, sino que solo puedo tomar la velocidad positiva. Veamos que dijimos que íbamos a mostrar qué era lo que pasaba, por qué podíamos establecer, utilizando la ecuación cuadrática, una factorización. Básicamente, si tomo los valores que estoy poniendo acá, podría decir que v es igual a 9, y con los valores que está acá, pues puedo decir que v es igual a menos 12. Pero también esto lo puedo escribir como v menos 9 igual a 0,
o esto lo puedo escribir como v más 12 igual a 0. Si vemos acá, esto podríamos escribirlo básicamente como v menos 9 por v más 12 igual a 0. Si comparamos con nuestra ecuación inicial, pues vamos a ver que v por v va a ser v al cuadrado, menos 9v más 12v, pues va a ser 3v, menos por más da menos, 9 por 12 son 108. De esa manera, pues podemos ver que podemos utilizar pues nuestra ecuación cuadrática para presentar cualquier factorización de un trinomio cuadrado sin que esto nos genere ninguna dificultad. Vamos a comprobar ahora si es correcto que el resultado que nos está dando de 9 millas por hora como la rapidez. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Recordemos que nuestra ecuación la construimos en base a una relación de distancias, en donde dijimos que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Bueno, también establecimos que la distancia que ha recorrido el barco que va hacia el sur es 2 horas por 9 millas por hora, que es lo que acabamos de encontrar, con lo cual las horas se hacen 1 con las horas y nos queda que 2 por 9 son 18 millas. Y la distancia del barco que va hacia el este, pues siguen siendo 2 horas recorridas por, recordemos que era 9 más 3, que sería en todo caso 9 más 3 millas por hora, donde otra vez las horas con horas se hacen 1. 9 más 3 son 12, por 2 son 24 millas. Ahora, ya que tengo las distancias que han recorrido hacia el sur y hacia el este, pues si efectivamente resuelven mi problema, pues deberían de darme, con el uso del teorema de Pitágoras, pues una hipotenusa de 30. ¿Cómo terminaríamos planteando ese espacio? Mire, pues tengo que la distancia de uno de los catetos al cuadrado más la distancia del otro de los catetos al cuadrado, le saco raíz cuadrada y esto sería el valor de la hipotenusa. Si vemos 18 elevado al cuadrado más 24 elevado al cuadrado nos da 900 y la raíz cuadrada de 900 pues sigue siendo 30. Para que veamos que específicamente la velocidad de 9 millas por hora del barco que va hacia el sur y la rapidez de 12 millas por hora del barco que va hacia el este, pues resuelven nuestro problema particular. Ahora, recordemos que no nos están preguntando por el momento pues la velocidad o la rapidez de los dos barcos, sino que nos están pidiendo únicamente la rapidez del barco que va hacia el sur, o si quieren pues veámoslo incluso para volvamos a leer la respuesta de la pregunta para dar una solución adecuada. Nos están diciendo encuentre la rapidez del bote que se dirige al sur, para que podamos en todo caso pues contestar que la rapidez del bote que se dirige hacia el sur es de 9 millas por hora. Una vez que hemos llegado a este espacio, pues entonces ya podemos afirmar que hemos encontrado o que hemos dado respuesta a lo que se nos ha preguntado y podemos dar entonces por concluido nuestro problema
al momento de que hemos establecido pues, una pregunta escrita, una respuesta escrita. ¿Dudas hasta acá? Ingeniero, disculpe, Sí, cuenten. hipotéticamente hablando, si el problema nos pidiera que el barco se dirige hacia el norte, o sea, desde el sur, ¿tendríamos que usar entonces los -12 o siempre utilizamos las distancias positivas? En ese espacio particular vamos a tener que la mayoría de los problemas que se nos plantean por este tipo, que nos dan valores negativos, el valor negativo no tiene ningún significado físico para nosotros. Entonces regularmente desechamos el valor negativo. Sería sumamente extraño que nos preguntaran cuál es la velocidad si va hacia el norte, especialmente si estamos basados en un valor negativo. Entonces, no se preocupe mucho por ese espacio negativo. Regularmente los signos negativos para nosotros dentro de esquemas meramente físicos no nos conducen a ninguna solución del problema. Son una solución de la ecuación algebraica, pero no del problema. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, gracias, ingeniero. No hay de qué. Entonces, en general, no se preocupen con los valores negativos. Preocupémonos de los valores positivos y de comprobar que estos realmente resuelven nuestro problema. Si no tenemos Ingeniero, disculpe, sí, sí, sí. Cuénteme. tengo una duda. Cuando utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿por qué queda en millas por hora? ¿Por qué queda en millas por hora? Vamos a ver el esquema del teorema de Pitágoras y por qué V nos queda en millas por hora. Veamos este esquema que estamos poniéndolo acá. Aquí nos está diciendo que estos serían 30 millas al cuadrado y esto es igual a 2 horas por V millas por hora. Dos horas por V más 3 millas por hora. Acá esto es al cuadrado y aquí está hasta el cuadrado. ¿Por qué tenemos una respuesta en millas por hora? Porque usted lo que quiere saber es cómo llegamos a las millas por hora si todo estaba dado en millas, en especial porque estas 2 horas de acá pues se fueron con estas horas de acá y estas 2 horas de acá se fueron con estas horas de acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, por Entonces eso. esto quedó en 900 millas cuadradas y esto debería de ser igual a 4v al cuadrado, pues millas cuadradas también. Y esto debería de darnos todo en millas cuadradas. Eso es lo que usted está preguntando, ¿no? Sí, así es. Así es. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Por qué la respuesta entonces está en millas cuadradas, en millas por hora? Si esto está todo dado en millas cuadradas. Cuando resolvemos el espacio en general, no se trasladen al esquema de las millas cuadradas que venimos utilizando dentro de la ecuación, sino más bien definámonoslo a partir de qué es V. ¿Cómo definimos V desde un principio en nuestro problema? La rapidez del bote que se dirige al sur.
¿Y la rapidez de ese bote debería estar dado en cuál? En millas por hora. De hecho, si usted se pone a ver y se pone a trabajar, cuando ve el término V está dado en millas y el término cuadrático que va a estar dentro del radical, pues entonces nos quedaría todo en millas si trajéramos esas millas por ahí, y si lo divido dentro de millas, pues entonces nos va a quedar un valor adimensional. Pero para que todo nuestro esquema case, pues debería estar dada la velocidad o la rapidez en millas por hora, ya que tenemos el V acá. Este espacio de jugar con las dimensionales pues podría funcionarnos, pero básicamente vamos a terminar anulando todas las dimensionales cuando llegamos hasta el punto en donde tenemos la velocidad, porque en todo caso ni siquiera deberíamos traer las horas porque las anulamos antes. ¿A eso es a lo que usted se está refiriendo? Ahí está, muchas gracias, ingeniero. Esa era mi Entonces duda. vamos a presentar la velocidad no como un esquema de dimensionales, porque no las traemos arrastrando para disminuir un poquito la presión de las variables y de los valores, y vamos a caer al hecho de que el V lo definimos desde un principio como la rapidez del bote en millas por hora. ¿Alguna otra duda, chicos, por favor? Si no tenemos más dudas respecto a este problema, por favor, tratemos de... ¿Sí? Sí, cuéntame. Por ejemplo, cuando sacamos el valor, el último valor, el positivo y el negativo, Perdón, eso no lo entendí. mejor lo escribo. Si gusta, vamos a verlo en el chat. Ajá. Ahorita que estamos viendo que el chat, Denis Pacajá, por favor. Acelerando es con C, entonces desacelerando debería de ser con C también el desacelerando. En lo que escribe la pregunta o la propuesta, vamos a pasar al siguiente problema para que los compañeros empiecen a escribirlo y empezar a trabajar en el respecto del esquema que vamos a montar. Vamos a seguir trabajando con problemas de rapidez, y en este caso el problema nos dice: una mujer empieza a trotar a las 3 p.m. corriendo al norte a un paso de 6 minutos por milla. Después invierte la dirección y corre al sur a un paso de 7 minutos por milla. Si regresa al punto de partida a las 3:45 p.m., encuentre el número total de millas recorridas. Por favor, todos los demás tratemos de plantearnos este problema, ya que seguimos con el mismo modelo de velocidad o de rapidez, como queramos determinarlo, ya que no tenemos aceleración, pues ni cambio de velocidad, pues estamos hablando de un sistema en donde la velocidad es constante. Fabuloso, Víctor Sebastián Zapil. Vamos a responderle a Víctor en ese espacio desde aquí donde estamos expresando el esquema. ¿Qué pasa si los dos valores de V fuesen positivos? Bueno, tendríamos que analizar si alguno de ellos o los dos resuelve la ecuación. ¿Puede darse el caso? Pues sí puede darse el caso.
en donde entonces tengamos que decidir a criterio, pues, cuál es la solución más eficiente o la que mejor se apega, o cuál valor sí resuelve la situación que nos están planteando o cuál no. Y podríamos llegar al punto en donde tuviéramos una solución un poco ambigua, en donde los dos valores diferentes podrían resolver efectivamente el planteo de la ecuación, y si no tenemos más información podríamos dar a los dos como válidos. Es un poco curioso, pero se puede dar en este espacio, Víctor. Eh, es más complejo de lo que parece, porque si los dos nos dan positivo, entonces tenemos que tener otros argumentos para poder definir cuál es el correcto, si en un momento dado pues los dos se apegan a la situación que estamos planteando. Muchas veces vamos a tener que, aunque tengamos dos positivos, una sí se apega a lo que se está planteando y por eso tenemos que comprobarlo, y la otra no. Siempre es correcto, pues como les he dicho, pues comprobar la información que nos están dando, a partir de que podamos no solo resolver la ecuación, o que los valores resuelvan la ecuación, sino también ver que resuelvan mi planteamiento lógico. Es la única manera en que vamos a poder discriminar, si tengo dos valores positivos, pues cuál es el correcto y cuál no. ¿Estamos de acuerdo, Víctor? Por favor, pensemos qué pasa con esta mujer que empieza a trotar en algún momento dado, en un punto específico, y sigue corriendo hacia el norte para luego volver a bajar hacia el sur. Vamos a poner aquí un espacio, una línea imaginaria, en donde vamos a separar las situaciones en que en un momento dado, cuando empieza a correr, son las 3 p.m. y cuando regresa de correr, pues son las 3:45 p.m. ¿Eso qué implica? Pues que corrió 45 minutos. Nos indican que pues en un momento dado iba hacia el norte. Vamos a asumir, por supuesto, que el norte es hacia arriba, por ejemplo, y por supuesto que el sur es hacia abajo. Siempre vamos a tener el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Por eso es que cuando estamos orientándonos en función del sol, pues donde el lugar donde sale el sol va a estar el este, ponemos la mano derecha hacia el este, y el norte nos queda directamente al frente, el sur a nuestra espalda y el oeste al lado izquierdo. Observemos que nos están diciendo que la mujer va a un paso de 6 minutos por milla. Mire, pero esto no es ni rapidez ni velocidad. Por supuesto que no, porque habíamos definido que la rapidez o la velocidad es igual a la distancia partido el tiempo. Y es más, no puedo decir que es ahora velocidad. ¿Por qué? Porque cuando sale de un punto, se desplaza hasta otro y regresa al mismo punto, pues realmente no se desplazó nada, porque regresó al mismo punto de partida. Y aquí lo que estamos viendo entonces es un recorrido respecto de un tiempo, porque el móvil, la persona en este caso, pues regresó al mismo punto, así que no hubo ningún desplazamiento. Ni siquiera puedo tomarlo como velocidad, sino que realmente es rapidez. Pero mire, cuando venía de regreso, bajando de norte a sur, recorrió pues a un paso de 7 minutos por milla, que tampoco es rapidez, porque estamos hablando de que simple y sencillamente fue lo que marcó, lo que estableció respecto del paso que llevaba. Bueno, un elemento que sí es importante es que saliendo de este punto, llegando hasta un punto en el norte,
Pues recorrió una distancia de X millas. Yendo hacia el sur, otra vez recorrió esa distancia de X millas. Ahora bien, recordemos que el tiempo que usó en total fueron 45 minutos. Mire, pero entonces podemos tomar un tiempo promedio y una velocidad promedio. No, en este caso no vamos a utilizar una velocidad promedio, sino que vamos a dar una velocidad exacta y vamos a dar pues una distancia exacta. No tenemos ningún espacio de promedio. Voy a decir que cuando recorrió desde el punto de partida hacia el norte se tardó T minutos, y cuando vino desde el punto donde se detuvo hacia el sur va a haberse tardado pues vamos a hacerlo al revés, que es lo correcto. Se tardó, pues aquí se tardó T minutos, de regreso se tardó 45 menos T minutos. ¿Qué es lo que tenemos en común? Mire, en común tengo que, pues, tanto mientras fue hacia el norte recorrió la misma distancia que cuando recorrió hacia el sur. Es decir, X millas hacia el norte son iguales a las mismas X millas que recorrió hacia el sur. Vamos a basarnos en este espacio y vamos a basarnos en esta misma ecuación, diciendo otra vez que la distancia pues es igual a la rapidez por el tiempo, en donde vamos a establecer para empezar las rapideces que tuvo esta persona. ¿Cómo las rapideces que tuvo esta persona? Si nos ponemos a pensar, nos están indicando que mientras iba hacia el norte, iba a un paso que ese paso era de 6 minutos por cada milla. Bueno, eso implica, o podemos expresarlo también, que una milla la recorría cada 6 minutos. Ah, pero mire, esto si lo escribo así, entonces voy a decir que recorro un sexto de milla por minuto. Y esto entonces ya es distancia sobre tiempo, que ya es rapidez. Entonces la rapidez en la que iba hacia el norte era de un sexto de milla por minuto. Si utilizamos esa misma lógica cuando iba para el sur, vamos a decir que iba a 7 minutos por milla, lo que implicaría que una milla la recorría cada 7 minutos, o lo que sería igual a decir que recorría un séptimo de milla por minuto. Ya tenemos entonces la rapidez con la que iba hacia el norte y la rapidez con la que venía de regreso hacia el sur en base a los datos que nos están brindando. Tenemos también el tiempo que tardó en ir desde el punto de inicio hacia el punto en el norte en que decidió regresar, y el tiempo que tardó desde el punto en que decidió regresar hasta el punto de partida. Por supuesto, no está dado en números, pues está puesto en variables bajo este espacio. Voy a plantear una ecuación en términos del tiempo para después regresar a encontrar el valor de X.
Mire, hubiera podido en todo caso, ya que tiene X y Y, pues podría haber creado dos ecuaciones con dos incógnitas. Sí, pero para que veamos el esquema de qué es lo que estoy igualando a qué, que lo que es igual de un lado y del otro, pues es simple y sencillamente la distancia que recorre. En ese espacio, entonces, la distancia que recorrió hacia el norte debería estar dado a partir de la rapidez, que es 1/6 de milla por minuto, multiplicado por el tiempo, que van a ser t minutos. Y eso va a ser igual a la distancia recorrida hacia el sur, que va a ser la rapidez, que es 1/7, multiplicado por el tiempo, que en este caso, pues son los 45 menos t minutos que tardó en regresar. Si multiplico ambos lados de la ecuación por 6 y por 7, pues nos va a quedar que 7t es igual a 6 por 45 menos t. Alguno me va a decir, mire, pero es más fácil decir que lo que está aquí dividiendo pasó multiplicando, lo que está aquí dividiendo pasó multiplicando. Pues si lo entiende de esa manera bien, pues por mí no hay ningún problema, aunque sigo basándome en que solo tengo dos propiedades de la igualdad. 7t entonces es igual a 6 por 45, que serían 270 menos 6t. Por supuesto, si le sumo 6t a ambos lados de la ecuación, me quedaría que 13t es igual a 270, en donde t va a ser igual a 270 sobre 13 minutos. Bueno, observemos que acabamos de encontrar el tiempo que le toma ir desde el punto de partida hasta el punto en donde decidió detenerse y regresar, porque eso es lo que definimos como t acá. Es el valor de t que hemos establecido aquí como nuestra variable y que nos está indicando qué significa. Mire, pero yo necesito el valor de x, de la distancia, no del tiempo. Sí, pero ya que tengo el tiempo y tengo la velocidad, pues, o la rapidez, entonces voy a decir que la distancia es igual a la rapidez que habíamos determinado que era 1/6 multiplicado por 270 sobre 13 minutos que acabamos de encontrar. Recordemos que esta rapidez está en millas por minuto. Un minuto que multiplica y uno que divide se hace 1, y esto me debe de quedar en millas. 270 partido 6 nos da 45 treceavos. Y estos 45 treceavos está dado en millas. Ah, mire, pero entonces ya tengo cuánto recorrió. Recorrió 45 treceavos de milla. No. No, porque acuérdense que acabamos de encontrar únicamente una distancia X que iba desde el punto de partida hasta el punto que alcanzó el máximo hacia el norte y decidió regresar otra vez hacia el sur. Miren, entonces tenemos que calcular otra vez la distancia hacia el sur. No, porque la distancia que recorrió hacia el norte es exactamente la misma distancia que recorrió hacia el sur. Así que podemos decir que la distancia que recorrió pues está dada por 2 veces x, que sería 90 treceavos de milla. Míreme, es un poquito difícil a veces entender esos valores exactos y yo preferiría escribirlo como una aproximación. Bueno, no hay problema. Básicamente puede decirme que la mujer recorrió 6.92 31 millas aproximadamente, por eso ponemos este signo encima del valor de igual, en donde vamos a indicar que efectivamente pues la mujer que estaba trotando pues recorrió pues básicamente 90 treceavos de milla. A alguno le parecerá todavía
más apropiado pues escribirlo como un número impropio. Si dijéramos que esto lo podemos escribir como un número impropio, pues diríamos que son 6 12 treceavos de milla, que cualquiera de las tres formas de escribirlo, pues para mí resulta correcta, ya que cualquiera de las tres formas pues nos da un aproximado o un valor exacto que es el mismo. Bueno, llegando al final entonces de nuestro problema, vamos a decir que ya que nos están preguntando que calculemos el número total de millas que corrió, podemos indicar el... Sí, deme un segundito, solo voy a escribir esto y ahorita le entiendo. El número total de millas corridas es de 90 sobre 13 millas. Bueno, ahora sí, dígame en qué le puedo servir en este espacio. Eso es lo que me perdí en un pedacito. Ok. ¿Dónde está el esquema en donde se nos perdió? Desde marzo. ¿Desde? Desde marzo. Digamos aquí donde dice X igual a un sexto por 270 partido 13. Vamos a ver. ¿13t igual a 270? No, abajito. ¿T igual a 270 sobre 13? La siguiente. La siguiente. ¿Esta que está acá? Ahí. Ok. Veamos esto que usted en donde se perdió. ¿De dónde vienen estos valores, no? X es ¿qué? Distancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la distancia va a ser igual a la rapidez por el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, X, que es igual a distancia, va a ser igual a la rapidez que ya teníamos. Un sexto multiplicado por el tiempo que acabamos de encontrar. 270 partido 13. Como 270 no se puede dividir de ninguna forma dentro de 13 que sea exacto, pero 270 sí se puede dividir dentro de 6. 270 dentro de 6 me va a dar 45 treceavos. Ahora, recordemos que esto es distancia. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Pero, ¿qué es esa distancia? Esa distancia es la distancia que recorrió la mujer en ese tiempo, que es la distancia que va desde el punto que partió hasta que llegó al punto en que decidió regresar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ajá. Pero recuerde que subió esa distancia X. Y después cuando llegó a ese punto, dijo, voy a regresar otra vez al lugar de partida. Y nuevamente recorrió esa distancia X. ¿Estamos de acuerdo? Porque la carretera ni tiró ni se encogió. Entonces recorrió X hacia el norte y X hacia el sur. ¿Y cuánto era el valor de X? Pues era 45 treceavos. Por ende, 2 veces X sería el recorrido total. 2 por 45 nos da 90 terciavos de milla. Y en ese espacio solo dividí 90 sobre 13 para que obtuviera este valor de 0.9231 aproximadamente. O si usted quiere, pues entonces descompuse cuántos 13 caben exactamente dentro de 90, 6. ¿Y cuántos me sobra? 12 treceavos. Para decir en todo caso que la mujer pues recorrió 90 treceavos de milla o 6.9231 millas. Gracias, Inge. Sí, entendí. No hay de qué. ¿Alguna otra duda, chicos, respecto a este problema? Como vemos, este problema quizás, el problema real se radica
no en cómo lo estemos estableciendo, sino más bien en cómo estamos interpretando cada uno de los conceptos, de las definiciones que nos están dando, y que podemos equivocarnos muchas veces con decir, mire, pero o sea, aquí dice que lleva una rapidez de 6 minutos por milla. No, porque esto no es rapidez, ese es el paso al que iba, que eran 6 minutos por milla, que realmente era una rapidez de una milla por cada 6 minutos o de un sexto de milla por minuto. ¿Estamos de acuerdo ahí? Que es donde tenemos que tener especial cuidado respecto de los que nos están proponiendo, de los valores y de las definiciones que estamos manejando. Si estamos en ese espacio, entonces vamos a pasar al siguiente problema que estoy proponiendo, que en este espacio pues estaría definiendo a través de que sigamos jugando con nuestros volúmenes y con nuestras áreas y con los esquemas de geometría que hemos estado revisando y trabajando. El problema nos dice: se ha de construir un silo grande para granos en forma de cilindro circular con una semiesfera en la parte superior. Vea la figura. El diámetro del silo debe ser de 30 pies, pero la altura no se ha determinado. Encuentre la altura H del silo, que resultará en una capacidad de 11.250 pies cúbicos. Por favor, traten de plantearlo para que podamos ir avanzando en el tiempo también de la resolución del problema.
Veamos lo que estoy planteando en este espacio respecto de lo que me están indicando. Sabemos que nuestro silo tiene un diámetro de 30 pies. Si tiene un diámetro de 30 pies, pues evidentemente su radio va a ser de 15 pies. En el caso de la semiesfera son 15 pies, pues tanto de radio de la base del círculo, la circunferencia que nos queda a la hora de partir la esfera en dos, como también el radio que tenemos desde el punto central hasta la altura máxima de mi semiesfera. En ese espacio entonces ya podemos definir que la altura h de todo el silo debería estar partida en 15 pies, que son parte de la semiesfera, y en h menos 15 pies, que son parte del cilindro. Con esa información pues decimos que el volumen total pues evidentemente es igual al volumen de la semiesfera más el volumen del cilindro, el volumen de lo que tenemos en rosado más el volumen de lo que está en gris. En ese espacio una semiesfera pues es la mitad de una esfera. Con eso pues decimos que el volumen debería de ser 4/3 por pi por r al cubo, que es el volumen de mi esfera partido 2, ya que es solo la mitad. Con esto pues llegaríamos a concluir que el volumen de la semiesfera pues debería estar dado por 2/3 de pi por radio al cubo. Y el volumen del cilindro, pues el volumen del cilindro sabemos que es el volumen, el área de la base multiplicado por la altura. Pero el área de la base es un círculo que estaría dado por pi por radio al cuadrado. Y la altura en este caso del cilindro, pues solo es la parte que está en rosado, que deberíamos de quitarle al valor de h que no conocemos, los 15 pies que ya están dados por la semiesfera. En ese sentido, pues entonces tenemos el área de la base por la altura para el volumen del cilindro. Por lo tanto, ya que el volumen total que debe de tener o la capacidad que debe de contener son 11.250 pies cúbicos, podemos decir que tenemos que el volumen total son 11.250 pies cúbicos, y eso debe de ser igual a la sumatoria ¿de quién? Del volumen de la semiesfera, que son 2/3 de pi por el radio al cubo, pero el radio sabemos que son 15 pies, entonces tenemos 15 al cubo, más el volumen del cilindro, que está dado por pi por 15 al cuadrado por h menos 15, que es la altura del cilindro. Observemos entonces que nos ha quedado ya una ecuación con una sola incógnita, e incluso es una ecuación lineal. Bueno, yo puedo decir que voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por pi, por ejemplo, por 1 sobre pi, por ejemplo, para que me quede que 11.250 pi a la hora de dividirse dentro de pi es igual a 3 medios de pi, 15 al cubo, vamos a dejarlo por el momento como 15 al cubo, más pi por 15 al cuadrado por h menos 15. Si multipliqué por 1 sobre pi el lado izquierdo de la ecuación, tengo que multiplicar por 1 sobre pi el lado derecho. Como multipliqué ambos lados de la ecuación por lo mismo, la igualdad se mantiene. Con un pi que divide y uno que multiplica, esto se hace 1. Este y este pues también se hacen 1 con este que tenemos acá. Y entonces nos queda la ecuación en términos de 11.250 igual a 3 medios de 15 elevado al cubo, que son 3.375, más 15 al cuadrado, que son 225 por h menos 15. En ese sentido, pues podríamos decir que 11.250 es igual 3.375 por 3 medios, nos va a dar yo estoy
dándole vuelta aquí a los valores. Si ustedes se dan cuenta, aquí está 2/3 y acá lo escribí como 3/2, así que tengo que arreglar esta expresión que está equivocada. No son 3/2, sino que son 2/3 y aquí también son 2/3. Ahora sí, 3.375 por 2/3 nos va a dar 2.250 más 225 h menos 15, con lo cual si le sumo menos 2.250 a ambos lados de la ecuación, pues nos va a quedar de un lado 9.000 y esto va a ser igual a 225 por h menos 15, con lo cual h pues sería igual a 9.000 partido 225 pues más 15 para poder obtener el valor de h. H entonces al final estaría dado por 9.000 partido 225, que serían 40 más 15, que esto nos da un total de 55 pies. Siempre que lleguemos a una conclusión de este tipo, pues tenemos que comprobarla, a ver si es correcto lo que estamos proponiendo. ¿Cómo la vamos a comprobar? Pues vamos a decir en todo caso que este volumen que está acá debería de ser 2/3 de pi por 15 al cubo, y esto en todo espacio va a ser 15 elevado al cubo por 2/3, que nos va a dar 2.250 pies cúbicos dentro de esta expresión. Y esto que está acá, pues en todo caso va a ser igual a pi por 15 al cuadrado por 55 menos 15, que esto nos debería dar 15 al cuadrado son 225 por 40, que sería la diferencia de 55 y 15, nos quedarían 9.000 pies cúbicos. Si sumo estos dos valores, pues evidentemente la suma de estos dos valores me va a dar 11.250 pies cúbicos, que era la capacidad o el volumen máximo que debía de contener mi silo en este caso específico. Como ven, pues muchas veces el trabajar valores exactos es mucho más sencillo en lugar de estar trabajando decimales a partir de pi, porque podríamos perder pues algunas aproximaciones en el camino. Bajo ese espacio, pues entonces ya podríamos terminar escribiendo una nota en la cual la altura h del silo, para que su capacidad sea de 11.250 pies cúbicos, debe ser de 55 pies. Como vemos, estos esquemas son sumamente sencillos y lo que tengo que tener claro en un momento dado, pues básicamente es cómo definir los volúmenes, cómo definir las áreas, cómo definir
los elementos que me pueden servir en base al esquema geométrico para poder plantear una ecuación respecto de esos valores. Y entonces, pues ya con eso, pues definir lo que me están preguntando. ¿Dudas hasta acá? Ingeniero, una pregunta. Sí. Digamos, a la hora de, si yo quisiera, en vez de eliminar pi, operarlo, ahí daría diferencia por los decimales, ¿verdad? Sí, sería alguna pequeña diferencia por los decimales, que son diferencias de aproximación. Pero no debería darnos una diferencia muy grande a menos que hayamos utilizado muy pocos decimales, ¿no? Yo esperaría que su resultado, en lugar de ser 55 pies, pues fuera 54.90 y algo o 55.00 algo, pero si nos da una diferencia muy grande es porque estamos utilizando muy pocos decimales, ¿no? Muy bien. Entonces sí lo puedo dejar, por ejemplo, ya a la hora de un examen. Sí, o sea, sí es válida esa pequeña diferencia. Sí, tiene que tomar en cuenta que, como le indico, pues son esquemas un poquito de criterio y por eso es que les pido siempre que me dejen sus procedimientos, porque así al menos estoy claro de qué fue lo que hicieron y por qué les da las diferencias de resultados. Muchas gracias, ingeniero. No hay de qué, claro que sí. No veo que tengamos más dudas. Raquel nos dice: al fin entendí el problema. Qué bueno, Raquel, de eso se trata. Que vayamos comprendiendo lo que a veces nos ha quedado pues un poquito fuera de foco, o que no entendimos porque nos perdimos en algún momento, o porque poco a poco se nos va ampliando la visión de lo que estamos construyendo o de lo que estamos creando. Veamos el siguiente problema, que también tiene que ver con volúmenes. Nos dice: un crayón de 8 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro ha de hacerse de 5 centímetros, perdón, acá evidentemente a la hora de que lo paso de Word a esta pizarra, pues no es capaz de tomar todos los datos que pongo, sino que lo pone en función de lo que puede escribir. Para que se entienda, entonces ha de hacerse de 5 centímetros cúbicos de cera en color. El crayón va a tener forma de un cilindro rematado por una pequeña punta cónica. Vea la figura, que es la que nos están presentando acá. Encuentre la longitud X del cilindro y la altura Y del cono. Por favor, planteemos ese problema y tratemos de darle una solución a lo que nos están indicando.
en aras de que el tiempo vuela y que al menos ya lo pensaron un par de minutos, pues veamos en este espacio lo que vamos a escribir. Bueno, vamos a retomar ya el dibujo y los elementos que nos están dando, en donde vamos a tener, por supuesto, que la longitud de mi crayón pues va a estar dada específicamente porque X más Y pues es igual a 8 centímetros, que es lo que tenemos acá. X más Y pues nos da exactamente 8 centímetros. Ahora, en ese espacio pues también tengo que tomar en cuenta que el volumen de mi crayón tiene que ocupar toda la cera que tengo, que serían 5 centímetros cúbicos. Mire, pero este volumen que está acá va a estar partido o va a estar dado por la sumatoria del volumen del cilindro que ese volumen del cilindro pues va a estar dado a partir de pi por el radio. Recordemos que tiene 1 centímetro de diámetro, entonces el radio es 0.5 al cuadrado por x, que es la altura de mi cilindro, esto entonces es el volumen del cilindro, y el volumen del cono pues debería estar dado a partir de ¿qué? Pi por el radio al cuadrado, que sería el área de la base, por la altura del cono, todo esto partido dentro de 3, pues debería de ser el volumen del cono, ¿no? Ahora, estamos diciendo que el volumen total son 5 centímetros y estos dos elementos están componiendo el cilindro más el cono de mi crayón. Por ende, pues puedo tener que, si ustedes quieren, lo voy a escribir como pi por 1/2 al cuadrado de x más 1/3 de pi por 1/2 al cuadrado de y igual a 5. ¿Para qué puso 0.5 entonces por acá si después lo ponen en función de medios? Para que vieran que podemos manejar esto en decimales o lo podemos manejar en fracciones como ustedes quieran, siempre y cuando tengan la cantidad adecuada de aproximaciones. Por supuesto, esto que está acá, 1/2 al cuadrado, sería 1/4, con lo cual puedo decir que pi partido 4x más 1/2 al cuadrado sería otra vez 4, pero por 1/3 me quedaría que pi partido 12 y es igual a 5. Con esto, pues entonces por acá tengo una primera ecuación que voy a llamar número 1 y acá tengo una segunda ecuación que voy a llamar número 2. ¿Qué hago? Pues utilizo los métodos o las formas que tenemos para resolver ecuaciones simultáneas, ya sea que quiero utilizar el método de sustitución o el método de eliminación, cualquiera de los dos en este caso es tan válido. Voy a manejar por el momento el método de sustitución y voy a decir que despejando y en 1, pues voy a tener que y es igual a 8 menos x y esto me va a dar la ecuación número 3, sustituyendo en 2, pues voy a tener evidentemente que pi cuartos
de x más pi doceavos de 8 menos x es igual a 5, con lo cual resuelvo ahora para x y diríamos que pi cuartos de x más, por supuesto, si multiplico pi doceavos por 8, nos quedaría como 2 pi tercios menos pi doceavos de x, que es igual a 5. Con esto pues diríamos que vamos a reducir términos semejantes, o vamos a, si quieren reescribamos esto de la siguiente manera: pi cuartos de x menos pi doceavos de x, que va a ser igual a 5 menos 2 pi tercios. Por ejemplo, por supuesto, un pi cuartos menos pi doceavos, pues para nosotros va a ser pi sextos de x, que esto es igual, pues el otro lado podríamos dejarlo como 15 menos 2 pi partido 3 si queremos sumar estos dos valores. Pero como lo que queremos es el valor de x y no el valor de pi sextos de x, pues también podemos establecer x, que es igual a 6 sobre pi multiplicado por 15 menos 2 pi sobre 3. En ese espacio particular pues podríamos establecer que x va a ser igual 6 dentro de 3 nos queda 2, donde nos va a quedar 2 por 15 son 30, y 2 por menos 2 pi serían menos 4, pero como este pi también afecta a los dos valores que tenemos acá, pues nos va a quedar 30 sobre pi menos 4 centímetros. En ese espacio particular, pues alguno me va a decir, mire, pero es que este valor que me queda aquí es sumamente extraño, el establecer 30 pi menos 4 centímetros. Yo lo dejaría en todo caso, si ustedes quieren aproximarlo, como 30 partido pi, 30 partido pi menos 4, lo aproximaría, y aquí está el problema de las aproximaciones, a 5.549296 centímetros. Este valor que está acá pues es un valor bastante aproximado de 30 sobre pi menos 4 centímetros, pero es un poquito difícil de comprender desde un punto de vista especialmente operativo si queremos medir esa distancia. Pero para dejar un valor aproximado, pues para mí sería más o menos el valor que acabamos de plantear. Por otro lado, pues tenemos que indicar que debemos de sustituir el valor de x en 3, ya que nos queda que y es igual a 8 menos el valor que nos había quedado abajo era de 30 sobre pi menos 4, con lo cual pues y debería de ser igual a 8 menos 30 sobre pi
más 4 y podemos decir entonces que y es igual a 12 menos 30 sobre pi centímetros. Alguien me dirá, mire, quiero la aproximación de ese valor. Para que le dé valores exactos, yo les recomendaría decir, mire, como una aproximación, que y es igual a 8 menos 5.549296 para que y aproximadamente le dé 2.450704 centímetros, y así al momento de sumar esto más esto, pues le dé los 8 centímetros que habíamos planteado desde un inicio. Es decir, no recomiendo utilizar directamente la aproximación que tenemos acá y sumarle a la aproximación que nos da esto de acá, porque nos va a dar alguna diferencia que a la hora de sumarlos, pues o nos pasamos de los 8 o nos hace falta para llegar a los 8. Bajo ese espacio, pues entonces ya me atrevo a escribir que la longitud X del cilindro es de, si quieren pongámoslo como las aproximaciones, aproximadamente 5.549296 centímetros y la altura del cono es de aproximadamente 2.450704 centímetros. Y con ese espacio, pues entonces estaríamos estableciendo una respuesta. Por supuesto, estos valores que estamos poniendo acá no solo deben de resolver nuestro sistema de ecuaciones, sino que deben de satisfacer pues los elementos que nos están dando dentro de los volúmenes y las longitudes de nuestro crayón. Por favor, sigo insistiendo de que buena parte del trabajo que se está planeando o que se está planteando en este caso, pues solo está comprendido a partir de que conozcamos cuál es el volumen de un cilindro, cuál es el volumen de un cono, que la sumatoria de estos dos volúmenes nos va a dar el volumen total, que podamos establecer entonces esa relación de las longitudes de nuestras figuras para determinar el volumen específico o las condiciones que nos están dando. ¿Esto es difícil? Pues no, de ninguna manera. Lo único es que tenemos que tener un bagaje bastante amplio de figuras geométricas, de sus volúmenes, estar seguros de lo que estamos haciendo y tener pues claro el trabajo algebraico que hemos desarrollado, aunque el trabajo algebraico es bastante pequeño, es más que otra cosa, pues un desarrollo lógico de establecer pues lo que se nos está indicando. ¿Dudas hasta acá, chicos? Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. No sé si me podría repetir la parte donde está 8 menos 5492. O sea, ¿por qué? ¿De dónde salió el valor de 8? ¿De dónde salió el valor de 8?
Recordemos que 3 está dado por y igual a 8 menos x. ¿Qué fue lo que puse acá? Y igual a 8 menos x. X es este valor que está acá. Entonces, ya sea que lo haya puesto bajo un valor exacto de 30pi menos 4 o que lo haya puesto bajo una aproximación. ¿De dónde viene el valor de 8? Pues este valor que está acá, que es 12 menos 30 sobre pi, es aproximadamente 2.450704. Pero ¿por qué lo puse con este valor de la aproximación y no tomándola desde aquí? Porque si la tomo desde aquí voy a tener una aproximación acá y una aproximación acá. Y esas dos aproximaciones a la hora de sumarlas pues me va a dar una pequeña diferencia que no es exactamente 8. ¿De dónde viene el 8? El 8 me dice que son la longitud total de la crayola, que es la longitud del cilindro más la longitud del cono. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Mire, ¿puedo ponerlo en decimales? Sí, como les digo, en algún momento dado, donde tengamos algún esquema de acreditación, en donde tengo que ver un examen, donde tengo que ver algún examen corto, cosa por el estilo, pues por lo regular yo les pido sus procedimientos para ver de dónde vienen sus resultados. Y a partir de esos elementos, pues entonces podemos establecer las diferencias que podamos tener a partir de las aproximaciones. Por supuesto, si la aproximación está muy lejana, pues no puedo decir, mire, su respuesta es correcta, sino más bien utilice más decimales o algo por el estilo para que se aproxime su respuesta más a lo que es correcto. Observemos que yo abandono el espacio por lo general en donde la mayoría están acostumbrados a utilizar 2 decimales. Necesitamos hacer aproximaciones más firmes, entonces por eso les he recomendado siempre que utilicen entre 4 a 6 decimales. ¿Para qué? Para que los errores pues se minimicen. En este sentido, pues resuelvo este ejemplo poniendo decimales para que podamos ver a qué me refiero con ese espacio de utilizar una matiza de entre 4 a 6 dígitos. Y para mí lo ideal, lo específicamente correcto que todos pudiéramos decir, mire, la altura del cilindro es de 30 sobre pi menos 4 centímetros y la altura del cono pues es de 12 menos 30 sobre pi centímetros, ya que estos son valores exactos.